y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Es decir, fue el ministerio, la madurez, el carácter, la buena fama de Bernabé, lo que le abrió puertas a Saulo para que fuese recibido en Jerusalén. No hubiese sido recibido en Jerusalén a no ser que Bernabé era testigo de lo que Dios había hecho a través de Saulo y tenía la madurez de abrirle puertas para que éste pudiese ministrar. Y hablaba denodadamente, ¿sí?, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Sí? Lo sacaron de allí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay un periodo de tiempo de paz en Jerusalén y hay un periodo de crecimiento y de desarrollo. Vamos a mirar más adelante lo que va a suceder con todo esto. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Aquí está cambiando el ambiente. Acabamos de resolver el problema de Saulo. Este Saulo está siendo acompañado y discipulado, formado por el ya maduro Bernabé. El nuevo convertido de apenas 3 años está caminando con un viejo convertido, con un buey viejo que lo está llevando y enseñando a conducirse, y cambia el ambiente, y ahora caemos en el ministerio de Pedro nuevamente, que en todos estos capítulos anteriores ha sido el personaje principal del libro de los Hechos. Claro, eso lo digo con respecto del Espíritu Santo, el personaje principal humanamente hablando. Así es que ahora estamos entrando en un nuevo aspecto. Pedro estaba visitando a todos. Eso es función apostólica. Los apóstoles tienen la responsabilidad no solo de atender la iglesia local, no se es apóstol por ser pastor de una gigantesca iglesia local. Se es apóstol porque se tiene la capacidad de supervisar y visitar las iglesias, las grandes y las pequeñitas. No se queda el apóstol comprometido con una sola iglesia muy, muy grande, sino que se mueve visitando Pedro a todos. Vino también a los santos que habitaban en Lida. No eran muchos, pero allí llegó el apóstol Pedro. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Enseguida se levantó. Aquí tiene otra cosa: función apostólica, unción apostólica, milagros, sanidades. Eso caracteriza un ministerio apostólico. No es el que pastorea una enorme iglesia, es el que supervisa muchas iglesias y va a la grande y va a la pequeña. Quien no puede ir a los pocos, tengo que dudar que tenga un ministerio apostólico. Yo sé perfectamente que lo que estoy diciendo no resulta simpático a algunas personas, pero eso es lo que dice aquí. Y otra cosa: hay unción de milagros. Esa unción de milagros está fluyendo a través del apóstol Pedro, y Eneas, uno solo que está allí enfermo, es levantado, es sanado. Levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fue un impacto evangelístico.
Aquí hay otra función apostólica. Los apóstoles son ganadores de almas, son instrumentos para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle. Aquí está, ganando almas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Así es que cerca de allí, en otra ciudad, había una discípula que se llamaba Tabita. El nombre de Tabita significa gacela. Tabita vivía cerca, allá en Jope, que traducido quiere decir en griego Dorcas. Realmente en griego dice Dorcas, no dice Dorcas, dice Dorcas. Esta abundaba, perdón, en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una dadora, era una servidora. Y aconteció en aquellos días que esta Dorcas enfermó y murió. Y Dorcas no enfermó y murió porque era mala, ni porque era pecadora, ni porque estaba endemoniada. Por favor, vamos a corregir un poco esos enfoques, porque la gente quiere estar empeñada en este tema de que si alguien se enfermó porque era mala, se enfermó porque era pecadora, se enfermó porque no estaba sirviéndole al Señor de la manera que debía servirle, y eso no es lo que dice aquí la Escritura, eso no es lo que dice aquí el texto. Lo que dice aquí el texto es que esta era una servidora fiel, una mujer insigne. Era una celebridad en el aspecto espiritual allá en la iglesia. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que enfermó y murió. No solamente enfermó, pero murió. ¿Sí? Dorcas murió. Estaba enferma, era una dadora. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. La estaban preparando, para la sepultura, la estaban arreglando. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Le rogaron, pero Pedro no se hizo de rogar. ¿Sí? Pedro no se creyó una celebridad que tenían que hacerle ofertas especiales. Pedro no preguntó cuántos hermanos hay en esa iglesia. Pedro no preguntó qué ofrenda me van a dar para que vaya. Nada de eso. Pedro no mandó una hojita para que la llenaran y le explicaran en esa hojita cuánto le iban a dar de ofrenda, cómo iban a preparar el gran evento. Nada de eso. ¿Qué hizo? Todo lo contrario, se levantó, dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, oiga lo que dice aquí, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, es decir, cuando estaba viva. Es un drama tremendo. Es el típico drama de una buena persona que ha muerto, y aquellos que lo amaban y que se beneficiaban de su ministerio están allí llorando. Todas las viudas rodearon a Pedro con lágrimas, con llanto. Mira las túnicas, mira lo que nos hacía, tan buena que era, tan linda, pero se ha muerto. Pedrito, ¿qué vamos a hacer? El lamento espantoso. Entonces, verso 40, esto es poderoso. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Un alto. Esto es importante, hay que mirarlo en sus detalles. Varios puntos que hay que observar aquí. Número 1, Pedro no se hizo de rogar. ¿Sabe por qué no se hizo de rogar? Porque él sabía que ese era su trabajo. Porque él sabía que esa era su responsabilidad. Y cuando me llaman a cumplir la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros, no tengo que titubear, no tengo que pensarlo 2 veces. Tengo que empacar y salir corriendo a hacer aquello que Dios me mandó a hacer. Nadie me tiene que rogar para que evangelice. A veces
me llaman para proyectos y cosas a las cuales Dios no me ha llamado. Y tengo que decir, eso no está dentro de mis prioridades. Pero cuando alguien me invita